sábado. Le damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que dice que más de un canto, dice, es una oración que nos eleva al trono de la gracia de nuestro Dios. Que en momentos a veces quizás podemos decir algo que pasamos difícil, y cuando cantamos un canto como si le hayamos sentido a lo que nosotros estamos cantando, ¿verdad? Vamos a orar antes de abrir la palabra de nuestro Dios. Así como estemos, inclinemos el rostro. Nuestro Dios y nuestro buen Padre, que moras allá en las alturas de los cielos, te damos gracias porque ha permitido, Señor, un día más que estemos en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre y para aprender de tu palabra. Padre, estamos aquí agradeciéndote, oh Señor, porque de usted es bueno, porque su misericordia, oh Señor, hacia tus hijos, Señor, es nueva cada mañana. En este momento, al abrir tu palabra, oh mi Dios, te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y que no solamente podamos ser oidores, sino que hacedores de tu palabra. Que pueda haber una transformación en nuestras vidas, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre y para cada día ser semejantes a ti, Padre Santo. Gracias porque usted es bueno. Quédate en medio de nosotros, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Hoy es día de discipulado. Y cuando nosotros, como dice, viernes de discipulado o escuela de discipulado, y yo creo que ahora sí les voy a preguntar, no es sociedad de jóvenes, ¿verdad?, para preguntarles, pero hermano Leobardo, ¿qué es para usted ser un discípulo? Bueno, yo creo que el ejemplo tenemos los discípulos. Vemos que los discípulos eran seguidores de quién? De Jesús. Y los discípulos vemos que no solo ellos buscaban a más personas para llevar a Cristo. Entonces, para mí que un discípulo es un seguidor de Jesús y traer a otros para él también. Amén. Hermano Domingo, ¿será lo mismo discípulo que apóstol? No es lo mismo, ¿verdad? Enviado. Amén. Un discípulo significa un seguidor de Cristo, un alumno que aprende de su maestro. Y un apóstol es ¿qué? Un enviado por Jesucristo para dar las buenas nuevas. Bueno, sabe que la palabra discípulo aparece más de 250 veces en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en los Hechos también. Entonces, sabe que un discípulo da la energía al espíritu, desafía a la mente y demanda lo máximo en nuestra relación con Dios y con nuestros prójimos. Porque ser un discípulo, dijimos que es un seguidor de Cristo. Y entonces eso demanda, y para ser un seguidor de Cristo tenemos que aprender de nuestro Maestro. Y eso demanda tener una íntima comunión con nuestro Maestro y una íntima comunión con nuestros prójimos, ¿verdad? Entonces, ¿saben? El discipulado no lo hacemos nosotros, sino que es el resultado del llamamiento de Dios hacia nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Vamos al libro de San Lucas. Ya lo tenemos, San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Y dice de esta manera. Dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Se recuerdan el tema del miércoles? Que Jesús oraba, y aquí está orando ¿por quién? Por sus discípulos. Dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, dice, a los cuales también los llamó apóstoles.
a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, hermano de Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el que se llamaba Celotes, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y ahí encontramos el llamado, ¿de quién? De los 12 discípulos. Ahí encontramos, así que cuando el sábado en la tarde, cuando hay una ciudad de jóvenes, se el nombre de los 12 discípulos, ya lo encontramos, ya sabemos dónde encontrarlo, ¿verdad? En el libro de San Lucas, capítulo 6, del 12 al 16. Entonces nos damos cuenta que los 12 discípulos fueron elegidos. Si nosotros vemos las características de los discípulos de Jesús, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Juan? Cuando nosotros encontramos en la historia, en la Biblia, cuando encontramos, cuando una ocasión dijo a Juan, dijo, maestro, si quieres, mandamos que descienda fuego así como Elías y lo destruya. Ese era el carácter de los discípulos. ¿Quién era Pedro? Un entrometido que siempre quería estar al frente. Y saben, si nos damos cuenta, los 12 que fueron elegidos, los 12 no fueron elegidos por su educación, por sus recursos económicos, tampoco fueron elegidos por una situación social o algo que los distinguiera para ser elegidos. ¿Saben? Eran hombres comunes, dice la Biblia, dice como hombres comunes del vulgo, o sea, de la población. Y nosotros vemos, dice, ¿eran qué? Pescadores, eran recolectores de impuestos. Ahí encontramos a un celote, uno que dudaba, ¿se acuerdan quién era que dudaba? Tomás, y uno que resultó ser un traidor. Esos fueron llamados para ser embajadores de Jesús y de su reino. Si nos damos cuenta, Jesús no llamó a hombres especiales, podríamos decir hombres estudiados. Jesús no eligió hombres con una profesión alta, sino que a pescadores, a hombres con caracteres diferentes. Eso se eligió Jesús, a estos 12 discípulos. ¿Y sabes qué me hace pensar esto? Que cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos para ser embajadores del rey, para ser embajadores de su reino, eso me da a entender, hermanos, que sabe que así como Jesús escogió a sus discípulos, Dios nos llama para que nosotros seamos sus discípulos y no ve en nosotros lo que hoy somos, sino ve en nosotros que por la gracia de Dios podemos llegar a ser. Y eso es lo importante. Por eso hay un párrafo en el libro de Deseo de todas las gentes, en la página 261. Si quieren puedan apuntarlo. A mí me gusta cuando alguien predica venir y apuntarlo y corroborar si es verdad que es lo que está diciendo. Recordemos, ¿verdad?, que antes éramos como el pueblo del libro que vería y estudiaba. Tenemos que ser como los berianos que tenemos que rectificar que es verdad. Me encanta esta cita y ojalá que cada uno de nosotros, que esta cita pueda marcar nuestro corazón, nuestra vida. Y dice, Dios toma a los hombres tales como son los elementos humanos de su carácter, tal como es tu carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de Él, no son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo, podamos ser transformados a su imagen. Yo no sé si ahora que yo estudiaba esa cita y lo repetía una y otra vez, y ahí me vi reflejada yo, y digo, Señor, dice, Dios viene y nos llama tal como somos. Y eso me vino a la mente sabiendo que estamos en nombramientos. Y a veces yo recuerdo, no sé si ahora los ancianos que están, hay un libro que se llama El libro del anciano.
Y la primera página dice, en primer lugar, el anciano es llamado por Dios. Y segundo lugar, escogido por el pueblo. Yo creo que lo han leído ya los ancianos. En primer lugar, llamado por Dios. Segundo, escogido por el pueblo. Dios nos llama, dice, y muchas veces, como ahora estamos en nombramiento, yo pensaba esto y decía, Dios, muchas veces decimos, yo no lo puedo hacer. Gloria a Dios si has dicho eso, porque sabes que en la debilidad tuya Dios se glorifica. Cuando nosotros decimos que no podemos, es cuando Dios puede glorificarse en la vida de cada uno de nosotros, cuando dejamos que Dios pueda trabajar en nosotros. Nuevamente esta cita dice que Dios los toma, cuando dice hombres, está incluyendo hombres y mujeres, tal como son con sus caracteres. ¿Sabe? Dice, Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros como ahorita somos, sino que ve a esa piedra preciosa que puede hacer con nosotros. Pero siempre y cuando nosotros podamos ser, que nos dejemos ser o queramos ser disciplinados por Jesús y por su palabra, ¿verdad? Que su palabra es la verdad. ¿Y por qué propósito? Como discípulo de Jesús, dice, quiere venir y transformarnos a su imagen. Cuando nosotros vamos a la historia de los 12 discípulos de Jesús, aún con sus caracteres, Dios los eligió. No porque tenían una buena profesión, no porque sabían hablar bien, no porque tenían un estatus, tenían dinero, sino porque Dios vio a Pedro quién iba a llegar a ser. Llegó a ver a Juan, no Juan el intrépido, sino que al final vemos en los libros de primera y segunda y tercero libro de Apocalipsis, como dice, el discípulo amado de Jesús. Vemos el cambio a lo que Dios puede venir y transformar. Eso ve Dios en nosotros. Y ahora a veces, como nosotros sabemos que la vida de los discípulos, tiene un costo ser el discipulado, el discípulo. Si nosotros hemos estudiado la vida de cada discípulo, cómo un discípulo tuvo que venir y dar su vida por Jesús. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la muerte de Pedro, que dijo, no, yo no soy digno morir como mi maestro. Vino y pidió que la cruz se pusieran boca abajo. ¿Para qué? Para que él pudiera pasar los mismos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir allá al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y dice, estas palabras decía Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. El discipulado, lo encontramos aquí en Lucas 9:23. ¿Qué significa, como vimos, el ser un discípulo, ser un seguidor, ser un alumno? Y el costo del discipulado se ve definido aquí en Lucas 9:23. Porque dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Ahí nos está dando a entender que tome su cruz, que va a venir una cruz y lo va a tomar literal. Si no, vamos a ver las tres palabras que encontramos acá en Lucas 9:23. Negarse, tomar y seguir. Un discípulo tiene que negarse, tomar su cruz cada día y ¿qué? Y seguir. Una definición de seguir, ¿sabe quién lo da? Pedro. ¿Se recuerdan que una ocasión Pedro negó a Jesús cuando le dijeron, ¿conoces a él? Y que si conocía a Jesús, cuando Jesús iba a ser crucificado, cuando estaba siendo enjuiciado, ¿y qué dijo Pedro? No conozco a Jesús. Lo negó. Entonces cuando el discipulado demanda que nos neguemos, es decir, que no me conozco, que el yo está muerto,
que puedan ver a Jesús a través de nosotros. Como dijo Pablo, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso quiere decir que de negarse a sí mismo, no, ya no soy yo, sino que Cristo debe de venir y morar en mí. Dice, quiere decir muerto al hombre viejo, al hombre que antes era. Ser discípulo es que, ¿saben? Y estamos en el proceso, cada uno de nosotros, yo siempre, la vez pasada yo les decía, cada uno de nosotros, alguien fue que nos predicó del mensaje de las buenas nuevas. Si yo aquí en este momento yo les preguntara, ¿quién les predicó el mensaje o por qué ustedes están acá? Alguien fue el que tomó su tiempo, oró por ustedes, oró por nosotros y gracias a Dios en primer lugar. Y como un discípulo de Jesús fue a discipular, como decía el hermano Leobardo, discípulo, seguidor de Cristo, y venía y ¿qué? Iba y a traer otro. Alguien a cada uno de nosotros vino y tomó su tiempo, tomó ser discípulo para ir y hacer más discípulos. Y eso es que hoy, gracias a Dios y al hermano que nos dio el estudio o hermana, estamos hoy aquí. Hermanos, si cada uno de nosotros aquí presente, discípulos de Jesús, hiciéramos lo mismo, ¿cuántos sabemos acá? Vamos a poner 20. ¿Sería qué? Al otro año serían 40 y el otro año 60. Este año serían 40 y al otro no serían ¿qué? 80. O sea que discípulos en acción. Se recuerdan, en la Biblia encontramos, por ejemplo, Jesús llamó, en el libro de San Lucas, Jesús llamó cuando iba y llamó a Felipe y le dijo, sígueme. Y después dice que Felipe siguió a Jesús. Y cuando Felipe iba caminando, vio a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Jesús, al hijo de José, al carpintero, dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Un discípulo lo invitó, no que viera lo que él hacía, sino que vio Felipe, le mostró a Natanael, le dijo, hey, ven y ve, para que tú veas con tus propios ojos. ¿Sabe? Como discípulos, nosotros no tenemos que traer a las otras personas, a las otras ovejas, para que vean aquí a la iglesia, para que me vean a mí, sino ¿para quién? Para llevarlos a Jesús. Porque saben que la palabra de nuestro Dios dice, si Dios fuese levantado, a muchos atraería. El mensaje es que nosotros necesitamos y tenemos que venir y predicar de Jesús. Y si queremos venir y ser discípulos de Jesús, tenemos que morir al yo. ¿Y cuándo? Todos los días, tomar la cruz. Cada día es un llamado de experimentar a la crucifixión propia en forma continua. ¿Cómo? Muchas veces, ¿sabe? Si nosotros nos pusiéramos a pensar lo que antes éramos, y todos los días, ¿sabe? Que nuestra vida está llena de decisiones. Un día, cada uno que estamos aquí sentados, un día tomamos una decisión de seguir a Jesús. Y venimos y dejamos el mundo. Dejamos al mundo para seguir a Jesús. Y nuestros malos hábitos, con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, se va transformando día con día. Por eso el apóstol Pablo dice, aquel que la buena obra empezó en ti, será fiel en completarla. Vemos también, tercero, seguir. Seguir a Jesús demanda que la dirección de la vida sea señalada por Cristo y solo por Él. No el camino que a mí me agrada, sino que el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Hoy, la pequeña clase de discipulado no es solamente información, sino que realmente nosotros podamos formar discípulos para Cristo. Porque se recuerdan el miércoles que yo le decía que aquella persona que sirve es feliz y aquella persona que no sirve, ¿cómo es? Es infeliz. Y podemos decir lo que dice la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin
es camino de muerte. Parece que está feliz. ¿Pero qué? El final está, ¿saben? Sabemos que, como le dije, que dar información, sino que aquí en la iglesia de Norwood, hermanos, necesitamos formar discípulos. Y me encanta cómo la forma que nosotros estudiamos los 4 evangelios, cómo Dios ordenó primero, oró por sus 12 discípulos, podríamos decir, un grupo de personas, y gracias a Dios, gracias a Jesús, a nuestro Salvador, vino y después los envió ¿a qué? A predicar. Saben que las últimas palabras, ¿alguien sabe cuáles fueron las últimas palabras de Jesús al descender del cielo? Para irse al cielo, ¿alguien lo sabe? Las últimas palabras. Y eso es algo que cada uno de nosotros, es para nosotros, para cada uno. Las últimas palabras que dijo Cristo, dice, lo encontramos en Mateo, San Mateo capítulo 28, versículos 20 y 19. San Mateo capítulo 28, ya lo tenemos de memoria, pero por amor a los otros hermanos vamos a buscarlo. San Mateo capítulo 28, versículo 20, 19. Dice, estas fueron las últimas palabras que Cristo le dijo a sus discípulos. He aquí, yo estoy con vosotros. San Mateo 28, 20. San Mateo 28, 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Dios dijo que, por tanto, id y haced discípulos. Dios nos ha llamado para que seamos ¿qué? Sus discípulos. Pongamos a pensar, si Jesús estuviera hoy aquí y estuviera pasando por Norwood y dijera, sígueme, ¿lo seguirías? Esa pregunta creo que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo en nuestro corazón. ¿Lo seguirías? Y eso que implica seguir a Jesús es que dejar todo. ¿Se recuerdan que alguien dijo, Señor, deja que entierre a mis padres? ¿Y qué dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, sígueme. ¿Se recuerdan a Leví Mateo, al recobrador de impuestos? A mí me encanta imaginar la historia de Leví Mateo, que era un cobrador de impuestos, y cuando Jesús pasó le dijo, sígueme. Y dejó todo y se fue. Que era un cobrador de impuestos, que cobraba, ¿cómo se llama decir hoy? Los taxas, que estaba ahí quitándole al pueblo también. Y dejó todo por seguir a Jesús. Y después vemos el cambio. Dijo, Señor, si a alguien le he robado, yo se lo regresaré el doble. Dios nos llama, o sea, vemos el cambio que Jesús hace cuando nos llama a ser sus discípulos, y Dios va transformando nuestras vidas al ser un seguidor de Cristo. Pero para eso, tenemos que venir y experimentar, tenemos que negarnos a sí mismos, negarnos, por ejemplo, tomar nuestras decisiones. Por ejemplo, hermano, hoy toca venir a limpiar la iglesia. Ahí está bien bueno el fútbol, me voy a quedar viendo el fútbol. No voy a ir, que vaya el hermano. Tenemos que venir, y que si antes lo hacíamos dejarlo, tengo que venir para servir a Jesús. Hoy toca servicio, pero hay una novela bien buena. Voy a ver mi novela al final y mañana voy a la iglesia. Es negarse a sí mismo, lo que a mí me gusta, dejarlo y obedecer a Jesús. Niegue a sí mismo, dice, tome su cruz, ¿qué? Cada día. No solamente hoy, es cada día. Yo no sé cuál sea tu cruz. A veces yo le digo a mi esposo, ay, tú eres mi cruz. Salte, tú eres mi cruz, le digo. No, hermanos. Y sabe que a veces eso, ¿qué es lo que nos impide? ¿Cuál es tu cruz? ¿Qué cosa nos impide para servir a Jesús? Para ser discípulo tenemos que venir y cargar todos los días nuestra cruz de venir y seguir a Jesús. El llamado está. Ojalá que podamos decirle a nuestro Dios, Señor, haz de mí un discípulo, que pueda hacer tu voluntad, que pueda ir y llamar y atender el mensaje que Dios dejó en el libro de San Mateo, que dijo, id y predicad a todas las naciones y enseñadles así como yo os he enseñado. Dios nos está llamando.
que seamos tú y yo discípulos de Jesús, seamos alumnos de Jesús, aprender de Jesús, de su palabra y enseñarlos al otro. Pero mientras en el proceso vamos a pasar por diferentes pruebas, pero Dios dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben? La promesa que Dios le dio a sus discípulos es la misma promesa que Dios nos dio a nosotros. Con esto termino. Hace tiempo, cuando yo vivía en la otra renta, yo recuerdo que yo le dije, Señor, ¿cómo yo puedo venir y hacer obra misionera? Y el anhelo mío era venir, y yo siempre pensaba, yo adelante predicando, mis hijas tocando el violín y mi esposo orando. En mi mente era, Señor, permite que yo y mi familia podamos servirte. Y es algo hermoso. Venía, yo recuerdo que estaba más chiquita mis hijas, las agarraba a las dos y vámonos a recibir el sábado a la casa con hermano Ricardo. Y tocaron el violín, cantábamos para recibir el sábado y hablamos la palabra de nuestro Dios. Y después de eso dije, Señor, ahora que venía yo de camino, decía, ¿cuántos sabrán que Cristo pronto viene? ¿Cuántos sabrán que la vida que se está viviendo, las últimas umbrales de este mundo y no nos estamos preparando? Y nosotros que sabemos esa verdad, nosotros que estudiamos y no la compartimos, estamos callados. Entonces yo recuerdo, y les invito a que puedan hacer eso. En mi mente pasó, Señor, tú me has llamado para que sea un discípulo. Si tú pasaras por este lugar y tú me dijeras, sígueme, yo voy encerrada en mi casa, yo voy. Ya después pasó y empezamos a agarrar toda la cuadra de la casa, casa por casa. Y ahí aprendí a conocer a todos mis vecinos. Allí conocí a la abuelita María, una vez la tuvimos acá, que ya falleció. Y a otras hermanas. Después tocamos una puerta. Y yo entonces cuando yo estudiaba y decía que primero dice que va el Espíritu Santo al frente de nosotros impresionando los corazones y los ángeles al lado y yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Señor, si así es, yo voy. Y ahí entonces yo recuerdo que empezamos yo aprovechaba cuando venía aquí un pastor, yo lo aprovechaba a llevar a la casa. Pero no solamente era para conversar, sino para que pudiéramos venir y discipular en ese área. Y llegó, recuerdo, el hermano Fran, y lo agarramos y le digo, usted se va con mi esposo y yo con su esposo y nos vamos puerta por puerta a ver. Y ahí encontramos, hermano, ex-adventistas. Encontramos a una hermana que no sé si se acuerdan, se llamaba María. Ella venía dominicana, vino pocas ocasiones acá. Y después se fue a la iglesia de Renacer y le digo, Señor, no me importa qué iglesia donde se vayan, pero que vayan a ti es lo principal. Y ahí conocí a varias personas. Y entonces ser discípulo también llena de gozo y alegría nuestros corazones. Porque saben una cosa, cuando tú vas y tú tocas la puerta y tienes en tu mente que el Espíritu Santo va al frente tuyo, los ángeles alados y tú sos un instrumento. Hermano, yo no sé de dónde viene, pero tú tocas la puerta y no importa quién te salga. Y cuando llegas, entonces vienes y hablas del amor de Jesús. Una de las anécdotas que pasamos ¿se acuerdan mis hijas? De la abuelita María. Nosotros llegamos y me dijo, ¿qué no sabes leer? Dijo, ahí en mi puerta dice católica, apostólica, romana. Y entonces, sí, le dije. Y me dijo tantas cosas y allá voy como gato rasguñado porque me dijo, me regañó y me fui. Y yo dije, Señor, así no se puede. Y otra vez dije, no. Después un día la iglesia de Leycor me dice, vamos a hacer una misionera. Sí, vengan para acá. Allá a mi área, los patraje otra vez, vengan para acá. Yo creo que no era bautizado todavía acá. Y entonces, vénganse para acá. Bueno, llegaron y entonces la hermana Mayra Ovalle. Y entonces le digo yo, hermana, vaya a esa casa. Yo ya sabía quién estaba ahí, donde me habían sacado a mí. Vaya a esa casa, le dije. Y era la hermana, y era la abuelita. Y entonces, me dijo lo mismo, sabía leer. Y entonces dije, no, ¿sabes qué? Yo voy en oración. Le dije, Señor,
y leyendo la historia de los discípulos, muchas veces fueron rechazados. Ah, no, Señor, si ellos fueron con gozo y venían y todavía azotaron. No, eso no fue nada, yo voy otra vez. Y estuvimos orando por ella. Y un día, saliendo de la escuela, me recuerdo que íbamos cerca de la vía del tren, no se acuerdan mis hijas. Y era una abuelita blanca y se lo vito bien blanquito y le digo, Sheila, háblale, a ver si sabe español. Dice, ¿you speak Spanish? Entonces, sí, hablo español. Dice, entonces ahora me toca a mí. Y entonces, abuelita, ¿dónde vas? Y entonces yo voy al Publix y todo, yo te llevo, y yo lo llevé y todo. Y entonces lo llevé y después, aquí te espero. Ok, ella compró sus cosas, yo lo esperé ahí, y yo bien amable, llené lo subí al carro. Vamos a donde usted vive, le dije. Y me va llevando, y la casa donde era la casa donde me habían cerrado la puerta. Donde me dijeron que era católica. Aquí es, Dios utiliza una y mil maneras para entrar a un hogar. Cuando llegamos ahí, después empezamos a tener una conversación y ella siempre le dice, abuelita, ¿te gustaría ir a la iglesia? Yo te invito a la iglesia, pero yo soy católica, no importa, yo te llevo porque yo quiero que conozcas a Jesús. Y entonces, no puedo. Y entonces, un día, yo creo que era una campaña y ella tenía muchos gatitos y olía bastante a gatitos. Y entonces, cuando llego, le digo, abuelita, vine y le digo, abuelita, una campaña en la iglesia, ¿qué es eso? No, yo no voy a ir. Y entonces, ya sé qué, voy a mandar a Wendy para que ella lo invite. Y mandé a Wendy para que ella lo invitara. Mami dijo que sí, dice, sale. Y entonces ya en la tarde, vámonos. Y entonces vengo y agarro mi perfume y dije, cuando venga la abuelita, lo voy a echar este perfume y para que huela. Mi pensamiento. Hermanos, cuando yo llegué, toqué la puerta y le dije, abuelita, ya estamos listas, vámonos. Estaba con su mejor ropa, bien cambiadita. Y entonces, abuelita, ¿dónde tenía eso? Eso hace años yo lo puse. Y esto es para lugares especiales y hoy voy a ver a la casa de Dios. Y ella vino aquí a la iglesia. No, yo creo que hermano Renny se acuerda, porque ¿dónde están los santos? Si no lo ve, pues todos estamos acá ya buscando los santos. ¿Dónde están todos los santos? Y no ve, aquí están todos. Y ella vino. Y entonces ahí agarramos una comunicación. Entonces decía, abuelita, ¿quiere o queremos? Yo quiero, dice, vamos a orar el Ave María. No, yo no me lo sé. Vamos a orar el Padre Nuestro, le decía. Y orábamos, Padre Nuestro en la Biblia y orábamos. Y después me invitó a llegar a su casa, entré y todo. Nos fuimos de vacaciones con mi familia, creo que fue a Tennessee. Y me estuvo buscando durante 3 días. Cuando nosotros regresamos, me dice mi hermana, ¿sabes? La abuelita vino y te dejó unas cosas. Después al otro día vino el vecino que estaba al lado y ella se cayó, ella se fue al hospital, ella te estuvo buscando porque ella quería que tú le mostraras a Jesús, aquel que siempre le mostrabas cuando iba a venir. Porque cada vez que vio el cielo y pasaba un avión o algo, le decía, abuelita, ¿tú ves ahí en el cielo? Sí, ahí un día Jesús va a venir. Y si tú aceptas a Jesús, un día vamos a vivir con Él. Cuando ella falleció, entonces se te estuvo buscando durante 3 días para que le hablaras de ese Jesús, que tú le habías enseñado que Él pronto iba a venir. Y eso me quedó en el corazón, de que muchas veces, hermanos, como discípulos, como hijos de Dios, tenemos que dar el mensaje. Y si no podemos entrar en ese hogar, doblemos rodillas, oremos. Y si nos dan la oportunidad, hermanos, de venir, les invito a que podamos experimentar de venir. Es algo, un gozo, hermanos, y eso es a nuestro Dios, de que tú vengas y que tú estudies, de que tú ores con esa persona y esa persona venga al final y diga, acepto a Jesús como mi Salvador personal. Entonces te das cuenta que le has arrebatado un alma al enemigo y ganado un alma para Dios. Les invito, hermanos, que hoy le podamos decir a Jesús, Señor, haz de mí un discípulo. Quiero hacer tu voluntad. Guíame, mándame donde tú quieres que vaya. Y si lo hacemos con fe y lo pedimos, Dios lo hará. Mi pregunta hoy, ¿quieres ser hoy un discípulo de Jesús? Recordemos, hermanos, que la vez pasada vino Homero Salazar y nos dejó unos libritos. Son maravillosos.
Con eso podemos empezar. Demos estudios, mostremos a Jesús nuestro Salvador. Así como alguien se tomó un tiempo para darnos estudios nosotros, ahora, hermanos, tomemos tiempo para venir y mostrar a Jesús a nosotros, hermanos que están allá afuera sin esperanza. Vamos a cantar, hermana, ponga el canto. Les invito a mover de pie. Dejamos las tinieblas de este mundo por la esperanza dulce de tu amor. Oímos tu llamado y respondimos, seremos siervos fieles del Señor. Sabemos que es sublime el compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero ser tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero ser tu voluntad. Bendices con poder mi hogar, iglesia, y muchos hoy conocen a Jesús. Tu pueblo está despierto y cuando vuelvas, millones viviremos en tu luz. Sabemos que es sublime el compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero ser tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero ser tu voluntad, mi Jesús. Amén. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre que moras allá en las alturas de los cielos, gracias te damos, oh Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tú no nos ves como nosotros somos, llenos de pecados, Señor, con caracteres diferentes. Tú ves en nosotros que podemos llegar a ser discípulos tuyos para gloria y honra de tu nombre. Señor, haz de nosotros un discípulo, oh Señor, así como usted, oh Señor, que tenga amor por las almas de aquellas personas que están muriendo allá por el pecado, Señor, sin conocerte, oh Señor, que tú pronto vendrás, que los muertos en Cristo un día resucitarán, que hay esperanza, Padre Celestial. Por favor, te rogamos, Señor, que usted pueda bendecir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, para que así, oh Señor, podamos ser realmente tus discípulos, Padre Celestial. Oh, mi Dios, por favor, perdona nuestros pecados y danos el poder de tu Espíritu Santo para ir y predicar el mensaje. Y aun cuando vengan pruebas, oh Señor, podamos aferrarnos a ti, que nuestra recompensa es más grande un día en verte en los reinos de los cielos. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu día santo, Señor, que nos das. Por favor, bendice a nuestros hermanos, a tus hijos, a nuestros amigos que hoy vinieron a tu casa de oración. Bendícelos, Padre Celestial, y bendice, oh Señor, sus vidas, que ellos pronto puedan aceptarte a ti como su Salvador personal y también ellos poder ser un discípulo de Cristo, Señor. Gracias, oh mi Dios.
perdona nuestros pecados. Desde ya, Padre, danos un sueño reparador. Llévanos con tu bendición, porque te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.